Bueno, vamos a seguir con el tema de hidráulico. Vamos a tratar algunos temas que nos quedan para redondear la temática, la unidad. Vamos a hablar ahora al comienzo un poco de los cilindros hidráulicos, uno de los tipos de actuadores que tenemos, eran los cilindros, los motores. Después vamos a hablar de motores hidráulicos. Vamos a hablar de los distintos sistemas. Les había anticipado yo que había dos sistemas. Sistema de control, perdón, sistema centro abierto y sistema centro cerrado. Vamos a ver en qué consiste, cuáles son las funciones. Y por último vamos a ver cómo es el circuito y el funcionamiento y las formas de trabajo cuando trabajamos con equipos montados a través del elevador de 3 puntos. Sistema hidráulico de 3. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de los cilindros. Acá, en los esquemas que tienen y las descripciones que tienen en esta primera diapo, se ve básicamente cuáles son los tipos de cilindros que se usan más habitualmente. Tenemos un cilindro de simple efecto arriba. Fíjense, es un cilindro que tiene una cara y un vástago y el aceite entra y sale por una única vía. Es un cilindro de simple efecto. El aceite va a entrar a presión por acá, va a empujar al, al pistón, digamos, con el vástago para afuera. Y luego la única forma para volver va a ser liberar, digamos, el camino desde esta cara hasta el depósito, digamos, a través de una válvula. Y el líquido va a ser empujado a partir del peso de la máquina. Eso es lo que se usa habitualmente. eh, Tipo de cilindro que se usa principalmente en el elevador hidráulico de 3 puntos. ¿eh? Usamos equipos montados. En la última parte de la clase vamos a ver bien en qué consiste, cómo funciona, la forma de trabajo. Pues en segundo término tenemos un cilindro de doble efecto y vástago simple, que es el que se usa principalmente para levantar y bajar máquinas que son arrastradas, ¿no? Lo que se llama control remoto, ¿no? A levantar y bajar una máquina que yo arrastro ya no con los 3 puntos, sino con la barra de tiro. Eh, bueno, se usa principalmente este tipo de cilindro. Fíjense, va a ir conectado a dos mangueras. eh, por una manguera va a venir el aceite a presión y va a empujar al pistón con el vástago para afuera, en este caso, si viene el aceite a presión por acá, o para adentro, si es que el aceite a presión viene por acá y sale el aceite a baja presión en sentido contrario. Esto es lo que se usa principalmente, les decía, cuando eh, vamos a mover algún elemento o mecanismo en una máquina de arrastre, cilindro, lo que se llama cilindro de control remoto. Control remoto, mando a distancia, como le dicen los españoles. Control remoto. Y por último tenemos uno que es menos común, pero que lo podemos llegar a ver, por ejemplo, en la dirección del tractor. Un cilindro de doble efecto y vástago doble, ¿ven? Tiene vástago de ambos lados. Yo creo que esto lo vimos en una de las diapos previas, pero este cilindro es no compensado y este es compensado. ¿Por qué no compensado el del medio, digamos, el de doble efecto y vástago simple? Porque fíjense que cuando el aceite viene por la vía de la izquierda y empuja hacia la derecha al pistón con el vástago, tiene toda la cara para hacer fuerza, mientras que cuando lo hace en sentido contrario tiene menos cara porque una parte de la cara está ocupada por el vástago. Entonces tiene más fuerza para ir hacia la derecha y más velocidad para ir a la izquierda. ¿eh? Cuando viene el aceite por la cara, por la vía de la derecha, digamos, y empuja al pistón y al vástago hacia la izquierda, dentro del cilindro, eh, fíjense que voy a tener menos volumen que llenar porque parte de ese volumen está ocupado por el vástago. Acá se ve flaquito el vástago, pero muchas veces el vástago es la mitad del área del pistón. Entonces puede ser importante la diferencia.
Entonces, ¿qué pasa? Para un cilindro de control remoto, para subir o bajar una máquina, eso no me va a llevar complicaciones, pero para la dirección sí. Para el cilindro que comanda la dirección, asistida hidráulicamente, yo no puedo tener más velocidad para doblar a la derecha que para doblar a la izquierda. Tengo que tener la misma velocidad y la misma fuerza, debería tener que hacer yo para poder doblar a un lado o al otro, ¿no? Entonces se usa un vástago doble, que, o se lo llama también a este tipo de cilindro homocinético, porque tiene la misma velocidad ¿eh? de respuesta para un lado que para el otro. Sería un cilindro doble efecto y vástago doble o cilindro compensado, también se dice, este no compensado. Bueno, acá se ve una imagen del cilindro, la simbología en la imagen de abajo, la simbología en la parte de arriba. Bueno, va a haber dos puertos de aceite, por uno y por otro lado, que se ven en la parte superior de la imagen. Y se ve el cilindro, el pistón y el vástago que van a ser movidos por el aceite a presión en una o en otra dirección. Y yo les decía, bueno, en una dirección va a tener más fuerza, cuando va de vuelta de izquierda a derecha tiene más fuerza, porque tiene toda la cara para hacer fuerza, pero tiene menos velocidad porque tiene que completar todo el volumen, mientras que cuando va de derecha a izquierda, la fuerza va a ser menos, porque tiene menos área eh, para hacer presión, digamos, para ejercer la presión, pero va a ser mayor la velocidad. Muy bien. Ahora vamos a seguir. Perdón. Ahí está. Acá tenemos imágenes entonces de cilindros. Los cilindros se pueden poner, viendo esta imagen de arriba, en una o en otra posición. Es decir, no tengo necesariamente que ponerlo, eh, no estoy obligado a colocarlo en una posición fija. Entonces, muchas veces hay que ser inteligente en la colocación del cilindro, sobre todo cuando paso de una máquina a otra, de ponerlo de manera de tener la cara de mayor fuerza para cuando necesite hacer más fuerza. En general, cuando necesito levantar las máquinas, tengo que hacer más fuerza que para bajarlas, que el propio peso de la máquina me ayuda a bajar. Entonces hay que ser juicioso en ese sentido. Bien. Bueno, ¿de qué depende la capacidad de levante de un cilindro? Bueno, va a depender primero de la presión máxima de trabajo del sistema, es decir, la fuerza que termina siendo en uno o en otro sentido es presión por área, ¿se acuerdan? Entonces, de la presión que soporte, obviamente, si tengo un sistema de centro cerrado que trabaja más presión, 200 bares en vez de 150, como centro abierto, bueno, voy a tener más fuerza por unidad de área, ¿no? Pero también con la sección de los cilindros, es decir, muchas veces un sistema hidráulico no tiene suficiente fuerza para levantar una determinada máquina, ¿no? Bueno, puede ser que con un cilindro de mayor área yo pueda lograrlo, porque en la medida que tengo cilindros de mayor sección, tengo más área que va a recibir la presión del sistema y la misma presión por un área mayor me da una mayor fuerza. ¿eh? Entonces, muchas veces, cambiando los cilindros se consiguen distintos valores de fuerza. Obviamente, en la medida que hagamos eso, yo puedo ir poniendo cilindros cada vez más grandes para tener la fuerza necesaria, pero piensen también que si pongo cilindros de más diámetro, voy a tener menos velocidad de respuesta, ¿no? Porque llenar ese mayor volumen del cilindro con un mismo caudal me va a llevar más tiempo, ¿no? Entonces, todo tiene que estar, digamos, relativamente armonizado en ese sentido. El caudal de la bomba no incide, el caudal no va a incidir en la fuerza, sí va a incidir en la velocidad con que se realiza el trabajo, ¿eh? En el tiempo, en definitiva. Si tengo más caudal, va a llenar más rápido las distintas cámaras del cilindro y va a mover más rápido. Pero no influye en la fuerza, ¿no? La fuerza es presión por área en un cilindro. Entonces lo único que incide es la presión que soporta el sistema y el área de
de la cabeza del pistón, o si va en el sentido contrario y tiene el vástago, el área útil, que sería el área total menos el área del pistón, del vástago. Bueno, ahí tenemos entonces en la parte posterior, habitualmente del tractor, están los elementos que me sirven para, a ver, ahí están, los elementos que me sirven para acoplar las mangueras que van a llevar el aceite a presión de la bomba, del sistema hidráulico del tractor, hasta el cilindro que se va a encontrar ubicado en la máquina. La máquina, va a estar el cilindro levantándola o bajándola o plegando los cuerpos laterales de la rastra, como veíamos en alguna imagen, en algún videíto en la clase anterior, o levantando la compuerta, por ejemplo, de la enrolladora, o tantas cosas que puede hacer un cilindro, ¿no? Eh, a distancia. Bien, si vemos de cerca eso, bueno, muchas veces estaría bueno que estos rácores, esos lugares donde se van a acoplar las mangueras, habitualmente se acoplan dos mangueras, ¿no? Una por la cual va el aceite a presión y otra por la que vuelve el aceite hacia el retorno. Obviamente estas dos mangueras, la que lleva aceite a presión y la que vuelve con el aceite al retorno con baja presión, eh, la misma vía puede funcionar para el aceite a presión o para el aceite a baja presión al retorno, ¿no? En función de la orden que yo le doy a la válvula, con la válvula de mando, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, el aceite a presión puede venir por acá y volver por acá, o al revés, venir por acá y volver por la otra vía. ¿Está bien? Pero bueno, están de a pares. Es interesante estos capuchones, le decía, para proteger estos agujeritos que habitualmente quedan con aceite, y obviamente el aceite es una sustancia a la cual se le pega la basura, la tierra y demás. Poder mantener esos rácoles, digamos, tapados, me ayuda bastante a contaminar menos todo el circuito. Bueno, en el tractor voy a tener un conjunto de palancas, que me pueden ayudar me van a servir para, digamos, para mandar el aceite por una vía, por la otra vía, mandar aceite a presión por un lugar, por el otro. eh, o inclusive pueden ser botones, las electroválvulas, decíamos hoy en alguna imagen que mostramos. eh, Nada, reemplazan, digamos, las palancas con caños por botones que mandan señales eléctricas, digamos, que van a operar en definitiva sobre la válvula, mandando aceite a presión por una vía, por la otra. Pero digo, se han ido reemplazando las palancas o los pedales que actúan directamente sobre las válvulas, a través de caños de aceite, con botones y cables que hacen mucho más eficiente y reducen mucho las pérdidas de carga por reducir la longitud de caños que tengo eh, en el recorrido, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos entonces otra imagen, un conjunto de mangueras acopladas a los rácores. Ahí se ve que se han sacado los capuchones que tapaban, digamos, los rácores. Los rácores vendrían a ser las hembras, ¿no? Habitualmente hay unos agujeros en la parte posterior del tractor, a los cuales llega el aceite desde el sistema hidráulico, ¿no? Desde la bomba y desde la válvula. Ese agujero termina en una bola que está apretando a presión, digamos, ese agujero, para que cuando no estoy usando el sistema hidráulico, obviamente no salga el aceite del circuito. Cuando acoplo, yo habitualmente tiro de esos elementos hacia afuera y meto el macho, digamos, que es la manguera, con otra bola que va a empujar a la bola que tengo en el circuito del tractor. ¿Está bien? Y se van a acoplar de esa forma los circuitos. El circuito del caño que venía desde el tractor hacia ese lugar con la manguera del hidráulico que lleva al cilindro. Bueno, nada, acá también el tractorista debería tener, lo posible, un trapo para los machos esos, así como ahí se ve.
El macho también tiene, fíjense, el hembra tenía acoplado un capuchón, pero también el macho tenía, ven, este capuchón amarillo para tapar precisamente el extremo del macho, de la manguera que comunica con el cilindro, también tapado para que no se me ensucie. Esas puntas de manguera muchas veces terminan tocando en el suelo, y si no están protegidas, obviamente introducen impurezas en el sistema. Les decía, bueno, si no están esos capuchones, estaría bueno, antes de conectar, que el tractorista le pase un trapito a esas puntas para sacarle por lo menos lo más grosero. ¿Eh? Ahí se ven los actuadores, los cilindros, en esta rastra. Se ven estos dos de acá en la parte posterior y en la parte delantera hay otros dos. Si se fijan, llegan mangueras a todos esos cilindros. ¿Eh? Esas mangueras van a llevar aceite a presión para moverlos en un sentido o en otro. ¿Eh? Ahora la rastra está plegada, digamos, con los cuerpos externos sobre la parte superior de la rastra, digamos. Cuando yo a esta rastra la quiera llevar a la posición de trabajo, por aceite a presión a estos cilindros, voy a desplegar estos elementos, estos cilindros, el movimiento de los cilindros y del vástago que está en el cilindro va a desplegar los cuerpos hacia afuera, ¿está bien? Y además, fíjense que las ruedas de esta rastra, están sobre un eje acodado y acá se ve una parte, al menos, del cilindro que va a actuar sobre este eje acodado y va a levantar las ruedas cuando quiera llevar yo a la posición de trabajo, al levantar las ruedas, toda la rastra va a bajar, digamos, y va a empezar a poner en contacto los discos con el suelo. Fíjense que en esta posición la rueda está baja. ¿Eh? Yo he levantado el equipo, o el operario ha levantado el equipo, y el equipo está en la posición de transporte, está para ir de un lote al otro, para ir por el camino, obviamente sin disquearlo el camino. Eh, entonces, cuando yo lo lleve, para llevar esta rastra, digo, a la posición de trabajo, aparte de desplegar los discos externos, eh, llevarlos a la posición, digamos, que deben tener, tengo que levantar la rueda esta para que toda la rastra baje y empiecen a tomar contacto los discos con el suelo. Eso lo hago con este cilindro que se ve un poquito acá. ¿Eh? La parte del cilindrito se ve ahí. ¿Eh? También mandando aceite a presión por un lado o por el otro. ¿Eh? Y ahí yo les decía, hay que tener cuidado y ser inteligente en poner ese cilindro de levante, de forma tal que tenga la mayor cara para hacer fuerza cuando yo tenga que levantar esta rastra. Que ahí me va a llevar más fuerza que cuando la tenga que bajar. Cuando la tengo que bajar, el mismo peso de la rastra me ayuda a bajar. ¿Eh? No necesito tanta fuerza. Bueno, ahí se ven los actuadores, ¿eh? Dos para los dos cuerpos desplegados traseros y otros dos para los dos cuerpos desplegados delanteros. Y aparte está les decía, para levantar y bajar toda la rastra y llevarla de la posición de trabajo a transporte. Este diagrama creo que lo habíamos visto inicialmente, pero bueno, muestra el cilindro de control remoto actuando sobre la rueda, digamos, para levantar la máquina. O sea, ¿cómo hago para levantar una máquina que estoy haciendo trabajar? Bueno, mando aceite a presión por una de las vías de manera tal de que me lleve a bajar la rueda. Bajar la rueda, fíjense que todo este movimiento, el aceite viene por acá, por la banda roja, empuja este pistón y al vástago para afuera, y esto genera un movimiento acá que hace descender la rueda, ¿no es cierto? La manda para atrás y para abajo. Con eso voy a levantar el implemento que estaba clavado en este caso. ¿Eh? Pero levantar ese implemento me lleva más fuerza que bajarlo, decía yo.
Fíjense que cuando estoy haciendo eso, he puesto el cilindro de forma tal de que yo tenga más fuerza para levantarlo que para bajarlo. Para bajarlo voy a hacer lo contrario. Con esta válvula, en vez de empujarla para adelante, la voy a empujar para atrás. Y voy a comunicar esta vía con esta. Voy a mandar el aceite a presión por la que está en azul ahora. Y voy a empujar para acá. ¿Eh? Con esa acción lo que voy a hacer es levantar la rueda y el equipo va a bajar. Yo decía, en esa segunda situación, yo no necesito tanta fuerza porque el implemento tiene que bajar, el propio peso me ayuda. Entonces, utilizo la cara de menor superficie para bajar y la cara de mayor superficie para subir. Obviamente esto tiene una implicancia en la velocidad también. Me va a llevar más tiempo levantar el equipo, en la cabecera donde lo levante, me va a llevar más tiempo, voy a tardar más en levantarlo. Y para clavarlo, para hacer lo contrario, para clavar el equipo y que empiece a trabajar, me va a llevar menos tiempo. Entonces, las dos cosas están en juego. Y yo les decía, este cilindro acá se puede poner al revés. Yo lo puedo haber sacado de una máquina y haberlo puesto. Si yo lo hubiera puesto al revés y tuviese el vástago en el otro sentido, yo tendría la mayor fuerza para bajar el equipo y la menor fuerza para subirlo. Lo que no sería lógico, ¿no? No sería lógico. Porque yo necesito ponerlo al cilindro de manera tal de tener la mayor fuerza para subir, que es la tarea que más fuerza me va a demandar, ¿no? Muy bien. Bueno, acá tienen un video de cilindros hidráulicos, no lo vamos a ver todo porque es muy largo y demás, pero es muy interesante. Mírenlo después cuando terminen de ver la presentación, mírenlo y les va a dar una pauta interesante cómo- de cómo trabajan los distintos cilindros, el de simple efecto, el de, el de, el de doble efecto, compensado, no compensado. Es, una, es un video muy interesante y muy claro, digamos, para terminar de entender todo lo relacionado con cilindros. Así que les recomiendo ampliamente que miren este video de Eduardo Meléndez, lo hizo. Está en español, pero se entiende muy bien, muy claro. Bueno, el otro tipo de actuadores que tenemos, yo decía, los actuadores pueden ser cilindros o pueden ser motores, ¿cierto? El cilindro me entrega un movimiento lineal, es decir, de ascenso o descenso, o de expansión, retracción, pero siempre sobre una línea, ¿no? Es un movimiento rectilíneo. ¿eh? Y me sirve, decíamos, para plegar los cuerpos, para abrir la compuerta de la enrolladora, para bajar el eje de la aulladora y que haga el agujero en la tierra, para bajar cualquier tipo de herramienta que quiero clavar, una sentadora, un arado, un cincel, lo que sea. Y después tenemos motores hidráulicos, otro tipo de actuadores. ¿no? Los motores hidráulicos, yo les decía, lo que me terminan entregando a partir de la potencia hidráulica que genera una bomba, recibe esa potencia hidráulica y en vez de entregarme un movimiento rectilíneo, en una dirección de expansión, retracción, me entregan un movimiento rotacional continuo. Este motor hidráulico, por ejemplo, que se ve acá, va a recibir aceite a presión y a través de estos pistones radiales que tienen, va a terminar dándome en este eje que tengo acá un movimiento rotativo continuo. ¿Está bien? Y me va a servir, como veíamos en la primera clase, para mover cualquier elemento que necesita absorber movimiento rotacional, ¿no? Puede ser, veíamos la holladora, puede ser todos esos elementos que veíamos que tenía el cabezal, el harvester de la cosechadora forestal, esa que tenía que agarrar el fuste del árbol, tenía que hacer girar la sierra para cortar el árbol, y después hacer girar unos rodillos que iban desplegando el árbol, para ir cortándolo a una determinada distancia. Todo eso que genera rotación
es movido por motores hidráulicos. Decíamos, en muchos casos es muy difícil llevar movimiento de rotación a través de barras cardánicas. Cuando eso es complicado, o veíamos también esas cortadoras de pasto, que también que iban a una determinada distancia al tractor, o las podadoras, que también hacían girar unas cuchillas. ¿Cómo llega ese movimiento de giro? Bueno, a través de motores hidráulicos, es decir, unos elementos que reciben potencia hidráulica, que viene desde una bomba, ¿no? Y que transforman esa potencia hidráulica, en vez de en un movimiento rectilíneo, en un movimiento rotativo continuo. ¿Está bien? Esos son motores hidráulicos. Bueno, funcionan, si uno lo ve a un motor hidráulico, es muy parecido a una bomba hidráulica de pistones. ¿Eh? Es muy parecido. Pero hace lo contrario, decíamos. Recibe aceite a presión. Ese aceite a presión va a hacer mover estos pistones, y estos pistones van a terminar generando un movimiento rotativo en la medida que reciben el aceite a presión. ¿Está bien? Y ese movimiento rotativo termina en un eje, el eje que yo pretendo darle giro. Pero la bomba, perdón, pero el motor hidráulico recibe aceite a presión, lo mismo que un actuador, que un cilindro, ¿no es cierto? Nada más que en vez de transformarlo en un movimiento rectilíneo, lo transforma en un movimiento rotativo. Actúan, les decía yo, como una bomba de pistones, pero en sentido contrario. La bomba de pistones recibe movimiento, un eje mecánico, y ese movimiento lo termina transformando en un movimiento de impulsión de aceite, ¿no es cierto? El motor hidráulico es la versión contraria. Recibe aceite a presión y termina generando un movimiento de rotación. ¿Bien? Muy bien. Y ese movimiento de rotación, fíjense que también, ¿se acuerdan que la bomba de pistones era una bomba de cilindrada variable? Es decir, que yo puedo, moviendo la inclinación de esta placa, conseguir más o menos velocidad, ¿no es cierto? O conseguir más o menos caudal. Cuando era una bomba, conseguía más o menos caudal, moviendo la posición de esa placa. Bueno, en el motor hidráulico puedo hacer lo mismo. Nada más que voy a conseguir mayor o menor velocidad del motor hidráulico en función de esa posición de la placa. Es decir, el eje de salida va a tener una mayor o menor velocidad independientemente del caudal que está recibiendo, ¿no? O sea, si recibe un mismo caudal, pero yo inclino la placa más o menos, puedo hacer que el eje se gire más o menos rápido. ¿Está bien? Entonces, es muy utilizado los motores hidráulicos, aparte en todos estos elementos que veíamos, a los cuales es complicado llegar a una barra cardánica, las podadoras, el harvester, la holladora. Es muy utilizado también para mover máquinas que necesitan variar su velocidad sin modificar el régimen del motor. Sobre todo una cosechadora de cereales. Vale, lo van a ver el año que viene ustedes en mecanización. La cosechadora tiene que mantener el régimen del motor relativamente uniforme, para poder abastecer a todos los sistemas que está moviendo, no solamente las ruedas, eh, con un mismo régimen, ¿no? Sobre todo el cilindro de trilla, el ventilador, hay un ventilador que impulsa y sopla la granza y limpia el grano. Todos esos elementos funcionan bien a un determinado régimen del motor. Para no andar tocando el régimen del motor y poder cambiar la velocidad, ¿no? Que uno siempre piensa, ¿cómo acelero? Bueno, aumento el régimen del motor y voy más rápido. Bueno, pero pues jeringaría todo, eh, todos los sistemas, decía yo, el sistema de trilla, limpieza y demás. Bueno, en general las cosechadoras cuentan con motores hidráulicos en sus ruedas, ¿está bien? Y mueven, estos motores hidráulicos me permiten modificar la velocidad en forma continua sin modificar el régimen del motor. ¿Eh? Acá tenemos un videito de un motor hidráulico,
sé si se va a alcanzar a ver, ahí se ve, está recibiendo este eje, eh, fíjense que es igual que una bomba de pistones, ¿no? Fíjense cómo modifica la velocidad en función de la posición. En la posición de la placa más inclinada, la velocidad es menor. Cuando la placa está casi horizontal, claro, con un poquito aceite o con el mismo caudal, lo hago girar mucho más rápido al motor, ¿no es cierto? ¿Eh? Voy a tener un lugar también que llega el aceite a presión y un lugar por el que sale el aceite al retorno. ¿Bien? En función de la posición de la placa, que yo podré modificar de alguna forma, consigo modificar la velocidad del eje de salida. ¿Eh? Modifico la velocidad, ahí es la mínima, en la medida que lo pongo la placa más vertical, digamos, le doy menos recorrido a los pistones y con el mismo aceite le doy mucho más vuelta, ¿no es cierto? Funciona, piénsenlo así, es como una bomba, pero funciona en sentido inverso. En vez de recibir, la bomba recibe energía mecánica y entrega potencia hidráulica, presión por caudal. El motor es muy parecido a una bomba, pero lo que hace es recibir potencia hidráulica, presión por caudal, y entregar una potencia mecánica, un par por un régimen, un eje que está girando. Bueno, se utiliza, decía, en algunas máquinas, una pulverizadora, una cosechadora, y las CVT utilizan motores, bombas y motores hidráulicos para poder eh, mezclar su potencia, esa potencia hidráulica, con la potencia mecánica en lo que es un planetario, un sistema planetario, un hemicicloide, ¿no? Es decir, la potencia hidráulica entrará por una de las partes del planetario, qué sé yo, por la corona, y la potencia mecánica entrará por el Sol, quizás, ¿no? Y se mezclarán en el planetario y se sumará, en definitiva, potencia mecánica y potencia hidráulica en ese planetario. Y eso me termina dando lo que se llama una CVT, una transmisión variable continua, es decir, que sin salto yo tengo todas las relaciones de transmisión que quiera. ¿Eh? ¿Cómo se consigue? Bueno, buena parte de la potencia va a ser, esto está siempre, digamos, asociado a una computadora, que es la que decide por dónde se manda la potencia. En general se va a priorizar que se mande la mayor parte de la potencia en forma mecánica, porque es más eficiente la transmisión mecánica, pero que se logren, digamos, los saltos entre las distintas marchas que pueda tener el tractor, las discontinuidades se solventen con potencia hidráulica. Y en el planetario se suman ambas. Pero, digamos, las transmisiones variables continuas, sean por planetario divisor o planetario sumador, como tienen muchos otros tractores, siempre requieren de bombas y motores hidráulicos que generen potencia hidráulica, generen movimiento a partir de potencia hidráulica. ¿Está bien? Toda CVT tiene entonces motores hidráulicos incluidos en la transmisión. ¿Eh? Bien. Y tienen digamos, tienen todas las relaciones de transmisión, es decir, tienen infinitas relaciones de transmisión. Todas las que ustedes quieran, las tienen, esas relaciones de transmisión. Tienen la desventaja que, bueno, muchas veces una parte de esa transmisión es hidráulica, que implica bombas y motores hidráulicos, y tiene menos eficiencia la transmisión hidráulica, y además de ser costosa, ¿no? Pero bueno, tiene una prestación muy interesante. No tengo escalonamiento prácticamente. Mejor dicho, tengo un escalonamiento infinito. Todos los cambios que quiera los tengo. Al revés. Bueno, esto será también algún tipo de máquina, quizás una cosechadora o una pulverizadora. Las pulverizadoras también muchas veces tienen eh, motores hidráulicos que mueven sus ruedas, tractivas. En definitiva, nada.
es muy interesante la transmisión hidráulica en muchas de estas máquinas agrícolas y es muy común encontrarla. Entonces, sepan, el motor hidráulico no es solamente para la podadora, no es solo para máquinas raras, máquinas muy comunes en el campo, pulverizadoras, cosechadoras y tractores. Tractores por ahí en menos medida, solo cuando hay transmisión CVT, pero en pulverizadores y en cosechadoras es muy común tener transmisiones hidráulicas. ¿Mm? Motores hidráulicos moviendo las ruedas. Bien, vamos a hacer acá una pausa.